20 million rupees. You asked who the third musketeer was in the novel by Alexander Dumas. You answered, A. Aramis, which is, I have to tell you, the right answer! Simpatizar con un chico que ha tenido una niñez desafortunada, pero después tiene la oportunidad de ser millonario, probablemente es la razón por la que es imposible no terminar ¿Quién quiere ser millonario? Sin embargo, su canción pegajosa y un final feliz no nos deja de olvidar las dificultades e injusticias que los tres personajes principales tuvieron que enfrentar. Relaciones impropias, violencia y trabajo infantil son solo algunos de los problemas presentes en la película, que tienen uno principal implícito, la ausencia de educación. You have sent for me, Sir Set Athos. Here come our very own musketeers. En las 2 horas que dura esta película, apenas vemos a Jamal y a su hermano Salim en la escuela. Es ahí cuando los 2 niños y la tica escapan y empiezan a sobrevivir por su cuenta. Después de una dramática separación entre los chicos, Salim se obsesiona con el dinero y el poder y se convierte en un mafioso, a la vez que la tica tiene una relación forzada con el jefe. Mientras, Jamal va por su cuenta buscándolos y trabajando con mala paga. A pesar de que esta película describe problemas específicos de la cultura india, existen en todo el mundo. De acuerdo con la UNICEF, en Latinoamérica, 13 millones de niños y adolescentes no van a la escuela ni al colegio, situación que incrementa las posibilidades de que el ciclo de violencia continúe, así como la desigualdad social. La mayoría de esos niños y niñas viven en zonas rurales, son indígenas o afrodescendientes. Solo la mitad que empieza la escuela la termina, y no es para menos, pues la inversión estatal en estas poblaciones es usualmente baja. Al final de la película, la tica escapa con ayuda de Salim, quien es asesinado. Pero ella logra encontrarse con Jamal, por lo que nos hace pensar que buscarán un mejor estilo de vida. Lastimosamente, este golpe de suerte es poco probable. Por eso, debemos hacernos escuchar y trabajar en nuestras comunidades para que las poblaciones vulnerables puedan quedarse en las aulas y lejos de lo que parece ser una vida fácil. You'd be watching. I thought we'd meet again only in death.